Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por vernos, por escucharnos, por sintonizarnos en el amplio mundo de las redes sociales. Gracias. Hoy ya es miércoles 11 de abril del año 2018. Les saludo con el afecto de siempre, amigos cibernautas. Qué bueno que ya, qué bueno que están nuevamente con nosotros, qué bueno que nos escuchan. De verdad es un placer estar aquí nuevamente, amigos cibernautas. Transmitimos como siempre desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Y bueno, fíjese usted que a pesar de que hay plena campaña, estamos en plena campañas electorales, el gobierno federal, un gobierno gobernado por un priista, a pesar de los enormes golpes a la alza de la gasolina, a pesar de que durante su etapa de campaña este señor dijo que ya no existirían los gasolinazos, pues esto en la realidad no es así. Pese a que una reforma energética tan cacareada, según traería beneficios al pueblo mexicano, pues ha sido una verdadera mentira. El gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto no detiene los enormes gasolinazos que venimos viviendo todos los días, todos los meses. Usted va a cargar su gasolina y se ve inmediatamente el reflejo de la alza de este combustible. Y le decía yo que ni aún la campaña que mantiene por los suelos al candidato del PRI, José Antonio Meade, pues ni aún con esa campaña que pues está viendo que está por los suelos, detiene Enrique Peña Nieto el enorme daño que le hace a nuestro país. Es cierto, los precios de este combustible están liberados, pues le ponen los precios que existen convenientemente en el mercado internacional, que es el que fija prácticamente, dicen ellos, el precio de los combustibles. Pero pues entonces la verdad que hay muchas cosas incomprensibles, porque pues no se supone que la reforma energética iba a detener todo esto. Antes bien, le permite a quienes venden la gasolina a que fijen los precios que el mercado internacional tiene en ese momento. Pues es la liberación que se dio con la reforma energética, que se supone tenía otro propósito. Olvide la gasolina, la luz y el gas, que son tan indispensables en el hogar. Ya no tanto el carro, porque sin el carro pues puedes trasladarte a lo mejor en un microbús, desde luego, con el incremento necesario que todos tienen que hacerle, puesto que pues la gasolina, al estar más caro, el diésel y todo eso, pues aumenta el costo de un pasaje. Pero repito, olvide eso. Me refiero en todo caso a lo elemental que tenemos que consumir en la casa, la luz y el gas. Tampoco se ha detenido. Esto es verdaderamente lamentable, porque pues se supone que la reforma energética, en la que incluso el propio Enrique Peña Nieto hizo tantos y tantos spots, donde incluso salía un petrolero a decir las ventajas de la reforma energética, que hoy suenan, y hoy en su momento también sonaron como una burla. Pero bueno, así tenemos este país, que cada día, pese a que la inflación, pues según los economistas, ha ido a la baja, pues las gasolinas siguen a la alza, y esto lo dice el INEGI.
La inflación acumuló su tercer mes consecutivo a la baja en marzo pasado. Sin embargo, el precio de las gasolinas de bajo octanaje continúa a la alza. Esto de acuerdo al Instituto Nacional de Geografía e Informática, el INEGI. De acuerdo con el órgano de estadística, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un crecimiento mensual de 0.32%, así como una tasa de inflación anual de 5.04% en el tercer mes del año. Los productos que aumentaron de precio durante este año, pues estamos hablando, por ejemplo, de aparte de las gasolinas, hablamos de productos que nos da el Instituto o el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Nos habla del limón, nos habla del jitomate, los servicios turísticos, el transporte aéreo. O sea, aparte de la gasolina, ¿no? Desde luego. Bueno, esto la verdad que afecta a nuestra economía, desde luego, ¿no? Porque por un lado la inflación va a la baja, pero las gasolinas siguen a la alza. Cuando se liberaron los precios de los combustibles, también subió la electricidad, la vivienda propia, restaurante y similares, además del pollo, la carne de pollo que es tan consumida, ¿verdad? Bueno, la inflación subyacente presentó un incremento mensual de 0.33% y anual de 4.02%. Este índice se obtiene eliminando del cálculo de los precios al consumidor los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles o bien que su proceso de determinación no responde a condiciones del mercado. La inflación pues sigue bajando, sí, pero pues por otro lado estos energéticos, ya lo acabamos de decir, siguen subiendo. De acuerdo con el examen de situación económica de México, la inflación es un problema latente y mayor. Explicó que si bien los datos marcaron un descenso importante en la tasa anual del crecimiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor hasta de 5.17% en la primera mitad de marzo, pues ya en diciembre, el año pasado desde luego, esta reducción en la inflación era ampliamente esperada. Bueno, este es el problema, ¿no? de los precios de los diversos productos que tenemos, de los cálculos que se hacen y que desde luego pues no están acordes a nuestra economía, porque la inflación baja de los precios, digamos, de algunos productos o nuestro dinero, digamos que nos alcanza un poquito más la inflación, el poder adquisitivo que nos alcanza un poquito más, pero ¿de qué sirve si los productos, los más importantes como el pollo, el jitomate, el limón, cuando requiere usted viajar por vía aérea, cuando quiere usted salir de vacaciones, un paquete turístico, todo eso se va a la alza, amigos cibernautas? Entonces, ¿de qué nos sirve que la inflación vaya a la baja, que nos alcance más el dinero, que sin embargo los productos siguen subiendo? Eso es lo lamentable de todo esto, porque sube la gasolina, pues suben muchos productos, ¿no? La liberación pues de este combustible nos ha afectado demasiado, y no solamente lo de la gasolina, lo estamos viendo por ejemplo en las tarifas eléctricas, el gas que sigue subiendo. Entonces la verdad que
se liberaron los precios de dichos combustibles y los manejan de una manera en que pues están sujetos al mercado internacional, a los precios del mercado internacional, ¿no? Somos un país, se supone que tenemos refinerías y seguimos importando gasolina. Subió la electricidad y repito, la vivienda, y pues cada día es más complicado en plena campaña electoral, donde se supone que el candidato del PRI pues seguirá el mismo modelo de Enrique Peña Nieto, porque estos gobiernos, el de mí, donde ha sido secretario en 2 o 3 ocasiones, pues son los gobiernos en donde él fue funcionario, son los de menor crecimiento económico. Imagínese usted, este señor que aspira a ser presidente de la República, trabajó en un modelo económico, pues que son de muy bajo crecimiento económico, y que pues realmente de ganar la presidencia él seguiría con este mismo modelo. Yo le puedo asegurar que las promesas de campaña de la gran mayoría de los candidatos las tirarán a la basura cuando se sienten, porque ellos responden a otros intereses internacionales para sostener la economía, que en la que solamente ellos, poseedores de grandes riquezas, pueden vivir. Es la triste realidad. Negocios que surgen al amparo de la reforma energética, negocios para ellos en donde Pemex puede invertir con socios como varias empresas transnacionales, Exxon por ejemplo, son empresas que tienen tecnología muy importante, experiencia con las que se asocia Petróleos Mexicanos, pero que ganancias, mejora económica para el pueblo no hay. Hablamos de más de 60 millones de mexicanos que viven en pobreza, y aproximadamente entre 10 y 11 mexicanos, entre 10 y 11 millones de mexicanos en pobreza extrema, que no tienen ni para un alimento al día, y lo han venido diciendo los candidatos. Anaya lo ha venido diciendo, que no hay ni para un alimento diario. Esos son los grandes negocios de allá arriba. Y bueno, ahí tenemos otro caso, el de la concesión de los ríos veracruzanos. Acuérdense que hasta las playas se está vendiendo Peña Nieto. La propuesta de un decreto, hay un decreto, el decreto presentado por el presidente Peña Nieto el 21 de marzo, propone suprimir las vedas de 1935-1948 para los ríos Actopan y La Antigua. La propuesta de derogar la veda en los ríos Actopan, La Antigua y sus afluentes Piquiac, Suchiapan y Huehueyapan para la concesión y explotación de agua por los próximos 50 años. Fíjese usted, concesión y explotación de agua por los próximos 50 años, está basada en un dictamen técnico de hace 8 años que no responde a las necesidades actuales de las cuencas, advirtieron organizaciones ambientalistas. Pues el decreto fue presentado, le repito, el 21 de marzo a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, la COFEMER, y propone suprimir pues la veda de 1935 y 1948 para ambos ríos, parte de la región hidrológica Papaloapan, y establecer zonas de reservas de aguas superficiales para los usos urbano, doméstico y ambiental, así como zonas reglamentadas en la misma cuenca. El documento hace un análisis económico y revela
que quitar la veda costará al gobierno federal 422 millones de pesos. Pero una vez que se logre, las concesiones de agua superficiales y la explotación del agua en los afluentes dejará ganancias de hasta 9,000 millones de pesos. Concesionar los ríos deja mucho dinero a particulares. El problema es que se puede terminar estas afluentes, estas grandes reservas de agua, si se da una explotación particular. Por ello, organizaciones defensoras ambientalistas consideraron que la petición es un peligro para estos afluentes porque abre la puerta a un uso indiscriminado del agua y que esta puede utilizarse en proyectos industriales, hidroeléctricos y de minería. Imagínense que toda esa agua, la gran mayoría, se irá a este tipo de industrias. Acabarían pues con el agua que surte a millones de hogares, no nada más del estado de Veracruz, sino a otros lugares en donde estos ríos llegan, amigos cibernautas. Oiga, y algo que también llama la atención, usted debe de estar enterado lo que acaba de suceder con el fallo que dio el Tribunal Federal Electoral que pone prácticamente a Jaime Rodríguez Calderón dentro de la boleta de los candidatos presidenciales. Todo es negociable en este país. El candidato del Tribunal Federal Electoral, Jaime Rodríguez Calderón, ya ve que no le quisieron aceptar boletas ahí que mañosamente o tramposamente había presentado al Instituto Nacional Electoral. Hablamos de más de 400,000 que no le aceptaron. Se fue al Tribunal Federal Electoral y bueno, ahí ya le concedieron pues la oportunidad de que el INE le acepte revisar y que prácticamente se las agregue la que les hacen falta. Acuérdese que un tanto de ellas pues fueron mal recabadas con tramposidades y que todas esas más de 400,000 no le permitían alcanzar las 800 y tantas mil, 867,000, algo así, de firmas que no le permitían alcanzar su registro. Se fue al Tribunal Federal Electoral, le violentaron su derecho de audiencia, se dice en este fallo, por lo que las firmas que no fueron las firmas recabadas por el Blanco, que no fueron aceptadas por el Instituto Nacional Electoral, deberán ser revisadas y agregársele las que le hacen falta aproximadamente para completar las 867,000 que tiene de sobra con esas 400,000, pues deberán sumarse a las que sí fueron validadas y con eso prácticamente lo hacen candidato. ¿Qué va a pasar con la FEPADE? Bueno, pues tendrán que seguirse las indagatorias con respecto a los delitos electorales que pudieron haberse cometido. La FEPADE, que investiga, que hay una fiscalía especializada para la investigación de delitos electorales que depende de la PGR, ahí donde estaba Santiago Nieto, usted lo recordará por lo del caso Odebrecht, que fue corrido. Bueno, pues ahí tendrán que investigar lo del Bronco, lo de Armando Ríos Peter, que también parece ser que le van a dar la oportunidad de salir como candidato independiente. Y bueno, ante la FEPADE se seguirá la investigación. Ya se conocerá en su momento si hubo algún delito, pero eso es muy aparte, por lo que ahora en este momento a Jaime Rodríguez Calderón prácticamente ya es el otro candidato independiente. Bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó que Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, pueda obtener una candidatura presidencial independiente, pese a que, de acuerdo con el INE, no obtuvo las firmas suficientes. La Sala Superior del TRIFE
decidió este martes por mayoría de votos que al Bronco no le fue respetado su derecho de audiencia, y debido a que ya inició la campaña presidencial, no basta con reponer ese derecho, sino que el INE debe de tener por cumplido el requisito de las firmas, es decir, aquellas que no le fueron aceptadas. La autoridad responsable le negó el derecho de ejercer una completa y adecuada defensa, señala el proyecto del magistrado Felipe Fuentes Barrera. Tomando en cuenta la afectación que puede generarse, se considera inviable el efecto ordinario para la reposición de las actuaciones. Es necesario ordenar a la autoridad que tenga por cumplido el requisito. Incluso, pues ya prácticamente le dicen a él que sí saldrá en la boleta, que le van a ser tomadas en cuenta todas aquellas que no le aceptaron. Bueno, pues así, en sesión extraordinaria, el Consejo General del INE otorgó el registro, acatando la sentencia, la resolución del TRIFE, otorgó el registro como candidato presidencial independiente a Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón, alias El Bronco, en acatamiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. ¿Hubo reacciones? Varias. Una de ellas, Andrés Manuel López Obrador dijo que es una mancha más al tigre, muy contraria a la limpieza que debe haber en los procesos electorales. José Antonio Meade dijo: no siempre compartimos lo que el tribunal resuelve, pero siempre somos respetuosos de sus decisiones, y en este caso esa decisión le damos la bienvenida. ¿Qué dijo Ricardo Anaya? El asunto sí me sorprendió. Debíamos esperar la resolución final de la Sala Superior del Tribunal. Se trata ya de una resolución del máximo tribunal que es inatacable y por tanto debemos respetar lo que ha resuelto. ¿Qué dijo la esposa de Felipe Calderón, el expresidente? El propio tribunal decidió lo que quiso. No estoy de acuerdo con la sentencia en términos jurídicos, pero respeto a las autoridades electorales. Y bueno, ante todo esto, el INE analiza cambios en debates y boletas. Pues la llegada de el Bronco, pues tendrán que modificar varias cuestiones ahí, porque ahora ya hay 4 candidatos y pues parece ser que en las boletas tendrán también que agregarle el de Jaime Rodríguez Calderón y quizás la de Armando Ríos Peter, que también está por resolverse. Así las cosas, amigos cibernautas. Oiga, otro caso muy importante, antes de que se nos pase, es el de la devolución de la nave industrial que Manuel Barreiro le compró a Ricardo Anaya, el candidato presidencial del Frente por México. Luis Alberto López, chofer de Manuel Barreiro, luego de llegar a un acuerdo reparatorio ante la PGR, la cual se desistió de la investigación del delito de recursos desistió de la investigación del delito de recursos de procedencia ilícita contra Luis Alberto López, chofer de Manuel Barreiro. Bueno, este acuerdo reparatorio consistió en que devolvió la nave industrial al Estado, y pues la autoridad fiscal también se da por reparada del daño. Esta nave industrial que costó 54 millones de pesos. Se supone que el señor Luis Alberto López, pues bajo engaños, su jefe Manuel Barreiro le hizo firmar ahí unos documentos de una empresa, y esa empresa es la que le compró la nave industrial a Ricardo Anaya. ¿Hay un delito? Sí lo hay, pero se pudo llegar a un acuerdo reparatorio en lo cual la autoridad fiscal, la PGR, se dieron por reparados, se desistieron de la investigación en contra del chofer, pues se demostró que pues lo habían engañado ahí, prácticamente obligado pues a firmar unos documentos. Así que pues parece ser que esto está llegando a su fin. No sabemos si van a seguir investigando pues lo que probablemente
haya cometido el candidato presidencial Ricardo Anaya por el delito de lavado de dinero. Se supone que él no sabía la forma en cómo le compraron, él solamente dijo yo les vendo y ustedes me pagan tal cantidad y punto. Pero ya se sabe que esta fue una empresa hecha a modo, así de la noche a la mañana, para comprar esta nave industrial a Ricardo Anaya. Este es un tema que ha afectado severamente a su campaña presidencial del candidato del Frente por México y que lo ha mantenido un poco fuera de reflectores o dentro de los reflectores, pero con cuestionamientos a su candidatura presidencial, amigos cibernautas. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan.